tiempo había habido tantos cambios y tantas corrientes. Les pediría de favor, si me dicen si están viendo la diapositiva que estoy poniendo en este momento. No. ¿No se ve? Todavía no. ¿Cómo le hago para...? Ahí, compartir pantalla. A ver, déjame, te descomparto. Dale, a ver si así puedo. En compartir pantalla. Porque es importante que puedan ver algunas imágenes que tienen que ver con lo que... A ver, vamos a empezar, si quieres, Alex, desde el principio. ¿Sí? Ya sabes, compartir pantalla. Y ahí. Ok. Y ya seleccionas Compartir pantalla, perfecto. Y ya seleccionas tu presentación. Ahí estás. Ahora Muy sí. bien. Muy bien. Pues les comentaba que en la historia nunca se había visto, en la historia del arte, tantos cambios y tantas propuestas nuevas como en el siglo XX, ¿no? ¿Y qué es lo qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que va a pasar? Primero, pues va a cambiar con la Primera Guerra Mundial la geografía política del mundo. Se van a acabar varios imperios y va a haber descubrimientos muy importantes durante este periodo que van a afectar en el arte, ¿no? Esta guerra mundial que va a terminar alrededor de 1918 y que luego viene la Revolución Rusa, pues va a traer grandes cambios que, aunados a los nuevos descubrimientos tecnológicos, le van a dar al arte una nueva visión, ¿no? Aquí el avión, el cinematógrafo, el gramófono y la recién descubierta teoría del color van a generar lo que llamaría Ortega y Gasset la deshumanización del arte. El arte, hasta el siglo XIX, giraba en torno a la figura humana. O sea, el retrato en sus diferentes formas, ya fuera monárquico, ya fuera militar o ya fuera narrativo de los grandes acontecimientos, a partir del impresionismo deja de relacionarse con la figura humana. Entonces, perdí todo esto. Surge. Ya los perdí de vista. Nos estamos viendo todos. De hecho, voy a poner mute nuestro micrófono. ¿Ya ven las imágenes? Aquí sí. Cuando se descubre la fotografía, el arte ya no tiene la función de retratar como fue durante toda su historia. Era importantísima la verosimilitud que el artista pudiera tener en su obra, porque tenía que retratar personajes o tenía que retratar acontecimientos. Entonces, al surgir la fotografía, ya la necesidad de que el arte sea una representación exacta de un acontecimiento, de un suceso o de una persona, va a perder importancia. Entonces, estos nuevos descubrimientos van a dar origen a estas nuevas vanguardias en donde se trata de reinventar el arte confrontando movimientos artísticos anteriores. El arte tiene una cualidad fundamental y esa cualidad fundamental tiene que ser la innovación. El arte que no es nuevo no es arte. Como decía George Braque, el arte que no es nuevo no será jamás. Entonces, los artistas
tienen que encontrarse con nuevas propuestas y con nuevas formas en donde van a tener que buscar una renovación de este arte que ya no tendrá que ser por ningún concepto realista. Estos movimientos van a surgir en Europa en las primeras décadas del siglo XX. Y este arte se va a liberar de la academia. La academia hasta finales del siglo XIX había sido extremadamente rigurosa con los cánones que regían lo que se consideraba artístico, lo que se consideraba bueno. Y acá, en este nacimiento de esta nueva época, pues va a ser una de sus principales características la libertad de expresión. Van a abordar temas que antes estaban prohibidos. Va a haber un desorden en cuanto a los parámetros creativos que habían estado ante esa época y se va a romper con las líneas, las formas, los colores neutros y la perspectiva que regían los cánones del arte hasta finales del siglo XIX. Pablo Picasso y Georges Braque, que son figuras fundamentales en el nacimiento del arte moderno, en 1905 van a realizar sus primeras exposiciones cubistas que desde luego van a causar revuelo, no van a ser aceptadas por el público en ese momento. Y en 1909 van a lanzar un primer manifiesto, el manifiesto cubista, que apuesta al futuro y rechaza todo lo anterior. Imagínense, esta obra está considerada como la más importante del arte moderno. Es una obra que hace Picasso en 1907, Las señoritas de Aviñón, y van a pasar 30 años para que entiendan la grandeza de esta nueva propuesta artística. En el momento que Picasso presenta esta obra, es rechazada por propios y extraños. Me refiero a que sus propios amigos, Georges Braque, Guillaume Apollinaire, Gertrude Stein, que eran las gentes que apoyaban el movimiento moderno, filósofos, artistas, críticos de arte, ven la obra y no reconocen la grandeza de esta pieza. Como dato, puedo decirles que es la pieza en la historia del arte de la cual se han hecho más estudios. Picasso, para realizar a estas señoritas de Aviñón, hizo más de 400 estudios, hizo más de 400 bocetos. Picasso quería crear el nuevo arte y se esmeró en encontrar una forma original. Ahorita tal vez no nos llame la atención, pero es la primera vez en la historia del arte en la que se retrasa un grupo de prostitutas. Estas señoritas de Aviñón antes fueron el burdel, así se llamaba esta obra, era una escena en un burdel en la que, si se fijan, hay 5 mujeres en la que están viendo al espectador y que nos integran dentro de esta escena. Para el director del Museo de Arte Moderno, para el señor Barr, que descubre esta obra en 1937, considera que es la obra más importante del siglo XX. Es la obra que va a ser el parteaguas del nuevo arte y que va a dar la entrada a las nuevas manifestaciones. Es la obra, desde luego, más importante que custodia hoy día el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que es la catedral del arte moderno del mundo. Así, Picasso y Braque empiezan a incursionar en nuevas formas de expresar la realidad,
y crean pues esta primer corriente que va a dar pie a los sismos más importantes del siglo XX, que va a ser el futurismo, el dadaísmo, desde luego el cubismo, el constructivismo, el ultraísmo, el surrealismo. Estas nuevas vanguardias van a huir del arte figurativo y se van a orientar al arte abstracto, suprimiendo, como les decía, la personificación. La verosimilitud ya no cuenta, o apenas cuenta. Así decía Guillaume Apollinaire, el gran filósofo, en su nuevo manifiesto. Ya no es importante el realismo en el arte. Así vemos cómo se va a expresar como nunca antes la agresividad y la violencia a través del dejar las armonías y utilizar los contrastes, lo que va a producir estridencia, como vemos en esta obra de René Masson en 1942. Juan Gris, otro representante de la corriente más importante del siglo XX, que fue el cubismo, sugiere diferentes estilos geométricos en donde se va a dar una visión simultánea de varias partes de un mismo objeto. Esta es la grandeza del cubismo. Si ya se había pintado el presente, en el cubismo se busca la representación del presente, del pasado y del futuro al presentar desde diferentes ángulos el mismo objeto. El tiempo cronológico ya no importa, lo que importa es el ánimo. Se toma en cuenta el aspecto de la presentación, pues se limita a sugerir para que el lector lo complete. El autor ahora exige a un lector atento, a un lector inteligente que sea capaz de desentrañar el misterio que está oculto en cada una de estas nuevas obras. Aquí tenemos a una representativa de Salvador Dalí, La persistencia de la memoria, ejemplo clásico del surrealismo. El primer movimiento que surge en el siglo XX es uno que se llama fauvismo. Y se llama fauvismo porque un crítico muy importante de aquella época, que era Louis Baucelles, dice que son unas bestias salvajes. En francés, les fauves sauvages, que eran los fauvistas, como unos animales locos. Este movimiento se desarrolla a principios de siglo y gracias a esta crítica de este francés se le llama fauvismo. Este fauvismo es una conclusión de las ideas del impresionismo de Paul Cézanne, en donde se busca expresar sentimientos a través de los colores. No busca una representación realista, sino realzar el valor del color por sí mismo. Utilizan colores violentos para crear un mayor énfasis expresivo. Las pinceladas son directas, vigorosas, con toques gruesos, sin mezclas, evitando matizar los colores. Figuras planas, lineales, que van a ser encerradas en gruesas líneas de contorno, en donde se va a buscar una sintetización de la forma, una máxima intensidad emocional combinada con la máxima simplificación de elementos. Van a abandonar la perspectiva clásica, el claroscuro, el modelado de los volúmenes, y la luz desaparece y con ella la profundidad. Los temas son retratos, naturalezas muertas, personajes en interiores,
y paisajes. Los principales integrantes de este movimiento van a ser Henri Matisse, que es uno de los grandes artistas del siglo XX, André Derain, Maurice de Blaminick, Van Gogh, Marquette, Pi, Émile Autant-Fries, Braque y Raúl Dufy. Si pueden ver ustedes esta obra, que fue creada en 1904, pues van a justificar la reacción de sorpresa y de desagrado, no solo de los críticos, sino también del público. Para esta época, pues esto era un insulto. Después del extremo realismo, después de las pinturas pues tan verosímiles que se pintaban en esa época, cuando ven estas propuestas, pues consideraban que los artistas estaban locos, que habían perdido la razón y no ven el valor teórico, filosófico que había en esta pieza moderna, en donde en el fondo podemos ver volando a los zeppelines que en aquella época pues eran los medios de transporte aéreo más modernos que existían. Entonces ver esta pieza, esta obra maestra de Henri Matisse, pues para el público de la época era un insulto. Desde luego que no fueron ni entendidas, ni mucho menos aceptadas. Al ver esta forma de pintar, al ver el trazo del pincel expuesto de esta forma, pues fueron rechazadas y los artistas sufrieron mucho, tanto económicamente como socialmente, porque pues no podían vender bien esto y tampoco eran reconocidos ni aceptados. Oye, Alex, no sé si prefieras que guardemos las preguntas al final o interactuamos. Como quieran, a mí no me importa que puedan participar. Si te regresas a la lámina anterior y escuchando tu explicación, yo me quisiera contextualizar en el momento, en 1904, después de venir de estas expresiones que nos comentas de realismo, ¿verdad? De los retratos, como los veíamos en el siglo antepasado y antes, ¿verdad? Tan precisos y demás, y de pronto encontrarte a esto, yo me pregunto si el artista lo hace en tono de burla, lo hace consciente, lo hace, en tu opinión, inconsciente, o bien simplemente por cambiar, déjame decir, con el espíritu de cambiar. Hoy en día que la innovación está en la lengua de todo el mundo y en el cerebro de todo el mundo. Hay escuelas, ¿verdad? Hay tendencias, libros, personas que te enseñan a ser innovador. Hay modelos de aprendizaje para poder ser una persona innovadora y creativa. No me parece que existieran en el pasado. Entonces, un innovador hace más de 100 años, hace 120 años, era una persona, desde mi apreciación, nata, vaya, era una persona que inventaba, ¿no? Y que nunca le enseñaron. Entonces, no sé, yo quisiera hacer una analogía con una propuesta de arte grotesca hoy en el 2021, en donde imagináramos las escenas más terroríficas, ¿verdad? A lo mejor una violación o alguien defecando o algo así que nos provocara a todos un asco, un repudio inmediato por lo grotesco de la escena, y que al cabo del tiempo resulta ser que es una obra de arte, ¿no? 30 años después, alguien lo analiza y dice, qué bárbaro, este cuate que retrató a una persona, déjame ser lo más escondido que puede, defecando, ¿verdad? Y lo
pintó ahí, ahora resulta ser que es la obra del siglo XXI, o es la tendencia del siglo XXI. Entonces, regresando a mi pregunta, el artista que hizo esto en ese año, ¿cuál consideras tú que fue su intención cuando lo pintó? ¿Inconsciente? ¿Era romper las reglas? ¿Era un pelado ¿quién era esta persona? ¿De dónde nace esta ambición o esta decisión de hacer algo tan diferente? Bueno, ustedes deben saber, haciendo un poco de historia, que cuando Miguel Ángel terminó el juicio final, querían que se borrara. O sea, los cardenales se juntaron y gracias a la protección del Papa se logró salvar el juicio final. Pero como toda gran obra, Miguel Ángel, como Matisse, como Picasso y como todos los grandes artistas, sabía que tenía que innovar. La pintura del juicio final fue una pintura innovadora en muchos aspectos. Tantos que obviamente eran muy aventajados a la mentalidad de los personajes de la época. La obra fue mutilada, a la obra le pintaron taparrabos, porque en la visión de Miguel Ángel la desnudez pues es la forma en la que Dios nos creó y de la cual no había por qué avergonzarse. Y Miguel Ángel no podía imaginar a un Dios vestido, tendría que ser un Dios desnudo. Si nos creó a su imagen y semejanza, no tendría que estar a la moda de nada. Sin embargo, fue vestido. Ese y muchos otros personajes del juicio final fueron mutilados. Y así podemos hablar en los diferentes periodos en donde la crítica no entendió en su momento a las grandes obras maestras y muchas intentaron ser destruidas y algunas no fueron. Algunas no fueron destruidas. Podemos hablar de Rembrandt, en donde cuando hizo su obra más importante, La Ronda Nocturna, fue su calvario, fue su ruina. Gracias a eso cayó en desgracia y nunca le volvieron a encomendar una obra importante. Perdió sus bienes, le embargaron su casa y acabó en la ruina por el desprestigio que le ocasionó haber creado una obra que no entendieron y que ahora es la gloria del Rijksmuseum en Ámsterdam. Es tan importante la obra que ahora que la están restaurando, la tienen que restaurar frente al público, porque si no la dejaran, correrían el riesgo de perder las entradas al museo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el artista va por delante de la época siempre. La vanguardia se marca o se ha marcado en el arte. Henri Matisse conocía perfectamente la teoría del color, teoría que había evolucionado Paul Cézanne. Y entonces él la toma y la expresa en una nueva forma, porque el artista siempre tiene que buscar una nueva forma de decir algo que no se ha dicho. Entonces la gran lucha del artista es buscar el cómo decir algo que no se ha dicho de una manera que no se ha dicho. Y entonces él encuentra en esta forma, y cuando Picasso ve en esta exposición de 1905 la obra de Matisse, Picasso se llena de celos y dice: Matisse ya encontró el nuevo arte. Y era lo que Picasso buscaba desesperadamente, cómo decir algo que no se ha dicho de una manera que no se ha dicho. Entonces él, con celo, con envidia, ve que Matisse va en el camino correcto, que ya creó el nuevo arte, y él se lanza a la búsqueda de una nueva forma de decir algo que no se ha dicho, de una manera que no se ha dicho. Y entonces ahí
crea el cubismo junto con George Braque y Juan Gris, ¿no? Van a encontrar esto, en donde, como les decía, dice Guillaume Apollinaire, que es el filósofo que crea la parte teórico-filosófica de esta nueva corriente, la verosimilitud no tiene ya ningún valor. El artista lo sacrifica todo a la verdad, a la necesidad de una naturaleza superior, que es la divina, al descubrirla. El tema, que era lo más importante, ya no cuenta o apenas cuenta. En general, el arte moderno rechaza la mayor parte de los medios empleados por los grandes artistas pasados para agradar. El arte moderno es libre. El arte moderno ya no tiene reyes, ya no tiene Médicis, ya no tiene mecenas que ordenan los temas. Ahora el artista va a decidir qué pinta, cuándo y cómo lo pinta. Ese es el nuevo lenguaje, es el nuevo arte. Y entonces aquí vemos cómo los artistas empiezan a descomponer la figura, empiezan a buscar nuevas formas de representar un momento, una idea, una sensación, un sueño, una pesadilla, una idea. Y así se crea el arte, y en el caso del cubismo se va a diferenciar porque aquí no es un arte de imitación, como lo había sido toda la vida, sino de pensamiento. Es un arte que tiende a elevarse hasta la creación de representar la realidad concebida o creada por el pintor. Y entonces lo lleva a estas tres dimensiones, que son el pasado, el presente y el futuro, y en cierto modo pues se cubica, y por eso se va a llamar cubismo. Aquí vemos en esta escena un bodegón, un violín pintado en 1911 por Pablo Picasso, en donde se ve el instrumento como despedazado, como hecho en muchas partes, pero también se ven las frutas y se ven diferentes partes del lugar en donde estaba este violín y algunos símbolos ocultos que sería interesante que los buscaran para que vean lo que el pintor esconde atrás de estas piezas. Así pues, el movimiento cubista se convertirá en el más importante del siglo XX. Pero imagínense en una Europa en donde siempre se han peleado los ingleses, los españoles, los franceses, los alemanes, por la hegemonía, pues la escuela de París, en este momento con el impresionismo que recién acaba de ser, y luego con el fauvismo y el cubismo, pues los franceses tienen la hegemonía en el arte. Y entonces un grupo de alemanes dice, no, ¿cómo que los franceses tienen la batuta del nuevo arte, no? Pues en claro que no. O sea, nosotros también tenemos que hacer una oferta artística. Y un grupo de artistas van a juntarse y van a crear un movimiento que se oponga al impresionismo y a las nuevas vanguardias francesas, y va a ser el expresionismo, en donde lo que va a privar aquí es precisamente la emoción. El expresionismo es el punto de partida de un proceso que va a transmutar esta realidad a otro movimiento que va a ser uno de los más importantes y uno de los más valiosos hoy día, que es el expresionismo abstracto.
Los expresionismos utilizan el arte como una forma para reflejar sus sentimientos, su estado de ánimo, propenso por lo general a la melancolía, a la evocación, a la decadencia. La impresión causada en el artista por el modelo debe primar sobre su imagen. Es más importante la emoción del modelo que el modelo mismo. Y así va a haber dos grupos alemanes en donde estos artistas que les presento en la pantalla van a buscar en sus creaciones la manifestación de estos sentimientos, de estas emociones. Aquí, si se fijan, lo real no es fundamental, aquello que vemos en el exterior, sino aquello que surge internamente cuando vemos, percibimos, intuimos o producimos algo. Y nace esta genial corriente, como ustedes pueden ver en la imagen, en donde ya no importa el realismo de los personajes, sino la emoción de cada uno de ellos. Este arte, por cierto, Hitler lo considera como degenerado y cuando tiene su periodo de poder, reúne la obra de todos estos artistas y la quema. Hace una gran exposición en Tartete Kunst y reúne todo el arte moderno de la época y lo quema, considerándolo degenerado. Vean qué maravilla de obras en donde estos nuevos artistas ya no buscan el pasado, el presente o el futuro, o la expresión del color, sino emoción. El expresionismo es emoción. Y entonces, pues los alemanes no quieren quedarse atrás y tienen que buscar algo que no se había dicho, y dicho de una manera diferente también. Y entonces ahora es el arte de la emoción, y le llaman expresionismo. Aquí están una de las piezas más representativas en donde claramente vemos a una mujer al borde de un ataque de nervios, a una mujer angustiada, a una mujer con un cierto grado de histeria, de depresión, y es la famosa Erna de Kirchner, una de las piezas emblemáticas del expresionismo. Ven qué maravilla. Aquí utiliza el contraste para violentar aún más las emociones del modelo. Si se fijan, pues utiliza colores que serían imposibles que asemejaran la piel humana. Y la piel humana está pintada en tonos de azules, grises, verdes, amarillos, que no son otra cosa más que el reflejo del mantel y del fondo en donde estaba la artista, y que esto proviene de la teoría del color que Paul Cézanne realizara a finales del siglo XIX y como principios de su postimpresionismo. Ahí vemos en detalle la cara, que podrían algunos decir que es un payaso, pues es el reflejo de los colores que están afuera sobre la piel del artista y el contraste que utiliza en su paleta. Otro de los grandes maestros del expresionismo alemán es Erich Heckel, y en este gran retrato pues vemos claramente la locura del artista expresada en el color amarillo y verde, y en la forma en la que él pues, nos enseña en lo que está pensando en su autorretrato en la parte de atrás. Vean qué pieza tan interesante. Este es el expresionismo alemán. Como ven, pues son emociones, fuertes emociones. Y luego va a surgir en México
un gran movimiento que va a poner al arte mexicano a nivel internacional. Por primera vez, el arte mexicano también se libera de las cadenas de la Academia Española principalmente. Y después de la Revolución, en 1921, a iniciativa de José Vasconcelos, secretario de Educación, le va a dar a 3 grandes artistas mexicanos la oportunidad de pintar en los principales murales de los grandes edificios, y así va a surgir también una nueva corriente que es el realismo mexicano, la Escuela Mexicana de Pintura, el realismo social, con 3 grandes artistas que seguramente todos conocemos: Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Entonces, estos 3 artistas mexicanos que estaban en Europa los traen a México y empiezan a crear lo que va a ser el nuevo arte mexicano, que es un realismo socialista. Es un realismo en el que retratan los horrores de la epopeya que recién acaba de terminar, y se convierte esta corriente en una muy apreciada internacionalmente y coloca por primera vez en la historia al arte mexicano dentro de las corrientes importantes en el arte internacional. Antes el arte mexicano prácticamente no existía en el mundo. Y entonces son estos 3 maestros los que van a poner a México en el panorama artístico internacional. Pero si se fijan, hay una gran influencia del expresionismo alemán, porque es el retrato del dolor. Es el retrato de un pueblo que acaba de conquistar una revolución y que estos maestros van a retratar con toda la violencia que pueden ser capaces de sintetizar. Está la obra de Siqueiros, la fuerza de enaltecer al héroe, al revolucionario, al guerrero, la tragedia del proletario, esta pieza dramática en donde la madre está pariendo, si se fijan, ahí en la pobreza hay un charco de sangre y la madre está trayendo al mundo a un hijo más, abrazada por sus otros 2 hijos que seguramente no tendrían que comer. Aquí está el drama, la violencia de Siqueiros. Y bueno, pues también los austríacos no se van a quedar tranquilos, y entonces van a hacer también una nueva escuela que es la Secesión Vienesa, y esta secesión es hecha por 19 artistas, entre los que va a destacar Gustav Klimt, Egon Schiele y Oskar Kokoschka. Aquí tenemos algunas piezas de Klimt que seguramente conocen. Hay hasta una película muy buena de La Mujer Dorada sobre el destino de una de sus pinturas. Uno de los más grandes artistas, Gustav Klimt. Esta es una de sus obras más emblemáticas. Egon Schiele, que es el maestro de la sensualidad, del erotismo. En donde él decía que también la obra de arte erótica es sagrada, y hace maravillosos desnudos y maravillosas piezas que le llevaron a la cárcel en su momento por pervertido.
Entonces, como platicabas, Ricardo, como comentabas, pues la modernidad siempre ha sido rechazada en todas las épocas. La gente no entendía por qué pintaban tan feo o tan raro o tan diferente estos artistas, y entonces en sus inicios la mayoría de ellos fueron rechazados. Pero bueno, ya vimos que los franceses, los alemanes, los austriacos querían formar parte de estas nuevas vanguardias. Los italianos no se podían quedar atrás. Y entonces los italianos dicen, bueno, pues si ya están hablando los franceses del pasado, del presente, del futuro, del color, y los alemanes están hablando de las emociones, y los austriacos están hablando de la belleza clásica y de la sensualidad y del erotismo, ¿qué es lo moderno? Y entonces un grupo de italianos crean el futurismo. Es una corriente en donde Giacomo Balla, Bocchioni, Carlo Carra y Louis Rousseau firman un manifiesto en el que exaltan lo sensual, lo guerrero, la adoración a la máquina, al movimiento, al objetivo de lo literario y a la disposición especial de lo escrito con el fin de darle una expresión plástica. Ellos rechazan la estética tradicional y van a ensalzar su obra en dos cosas muy importantes para ellos: la máquina y el movimiento, cosas que no se habían pintado antes. Entonces ellos se encuentran en la tecnología y en la velocidad, algo que no se había dicho de una manera que no se había dicho. Y así crean el futurismo. Si vemos las obras de ellos, aquí pues se advierte su preocupación por expresar de alguna forma la nueva tecnología y la velocidad. Ver una obra futurista pues es ver máquinas y ver objetos en movimiento. Vean cómo se siente el dinamismo en estas obras creadas por estos italianos que no querían quedarse a la saga de lo que estaban haciendo el resto de sus homólogos europeos. Ahí están con el futurismo. ¿Por qué? Pues porque toda Europa está ardiendo. No quieren perder el liderazgo en quiénes son los mejores, y entonces todos están buscando una nueva forma de decir las cosas que no se habían dicho y no se habían hecho antes. Ven, ahí están estas piezas con todo el movimiento que su conocimiento les puede dar. Ahí vemos cómo expresan a los objetos en diferentes posiciones, con una idea dinámica fundamental. Pero, bueno, ¿qué pasa con los suizos? Tampoco se querían quedar a la saga, ¿no? Y entonces, ahí sale un poeta, un filósofo, Tristan Tzara, que van a reaccionar contra todas las cosas. Dada, es el nada, es el aullido de libertad. Es un movimiento que rechaza todo y que va a dar origen al arte conceptual. Es un movimiento de lo absurdo, es un movimiento que busca liberar al arte y a los artistas de todos los cánones. Pues un deseo de destruir todo lo establecido hasta ellos mismos. Y entonces así vemos cómo estos artistas buscan hacer todo lo posible por hacer algo ridículo,
por hacer algo que vaya en contra de todo lo que estaba establecido. Así crean estas piezas utilizando diferentes elementos, recortes de periódicos, pinturas, impresiones, diferentes materiales. Como pueden ver en esta pieza de Schwitters, basura que coleccionan y la convierten en arte. Y luego esta locura nos va a llevar a la teoría de Marcel Duchamp, que va a iniciar la locura de la destrucción del arte. Él dice que la principal aportación es el ready-made. El ready-made consiste en sacar un objeto de su contexto para situarlo en el ámbito de lo artístico. Con el solo hecho de firmarlo, conferiría a los objetos la elevación a la categoría de arte. Y entonces, él hace esta locura de agarrar una rueda de bicicleta, montarla sobre un banco, firmarla y decir que es una obra de arte. Lo más terrible es que se lo creen. Entonces, aquí van a hacer el arte como concepto, en donde dice, bueno, pues cualquier artista puede convertir la basura en arte, o lo que se le dé la gana el arte, ¿no? Y aquí es donde, bueno, debemos de ser muy inteligentes para no creernos esto. La basura es basura. Ningún artista, en mi opinión, puede convertir la basura en arte sin intervenirla. No por el hecho de de ponerla en una base o descontextualizarla y llevarla a un museo, la va a convertir en arte. Aquí nace el caos del arte moderno. Es tan cínico que va y quita un migitorio de un baño, lo lleva al museo y dice que es una obra de arte. Lo peor es que se lo creyeron. Y llega al grado tal que Piero Manzoni, otro de los miembros de este grupo de artistas, enlata su mierda y la quiere elevar a la categoría de arte, haciendo una edición de latas que contienen parte de su excreción, la mierda del artista. Lo peor del caso es que estas latas, como ustedes pueden ver, se han vendido en más de 100,000 euros. O sea que hay gente que cree que esto es arte, pero también se han pagado 100,000 euros por una de las obras de estos artistas. La mierda del artista se ha vendido en 109,500 euros. Entonces, Tenemos un presidente que es un mierda, entonces. Esta es la locura del arte contemporáneo. Viene después el surrealismo en Francia, donde André Breton, siguiendo a Sigmund Freud, dice, bueno, ¿qué no se ha pintado? Pues no se han pintado los sueños. Pues ahora vamos a pintar los sueños. Y entonces se meten al mundo del onírico y los artistas de este movimiento van a ser los artistas que van a pintar lo que sueña. Así surge el surrealismo metafísico, que fíjense, este artista va a iniciar con el dibujo animado, con las caricaturas. Giorgio de Chirico le da vida a los personajes urbanos, como ven, que después Walt Disney, que trabajó con él y con Salvador Dalí, toma estas ideas y les da vida en sus dibujos animados.
Aquí el primero en empezar es Quirico, en donde ven que a estas esculturas urbanas y a los edificios les da vida. Y entonces aquí pues empiezan a tener una participación dinámica los objetos. Como ven, están vivos. Formando parte de escenas oníricas. Ibs Tanguy lo hace a su manera. Son los sueños o las pesadillas de estos artistas. Luego René Magritte con sus teorías en donde nos explica que una pipa no es una pipa. El mapa no es el territorio, así como el arte no es lo que representa. Una pipa es un objeto y la representación de una pipa no es una pipa. Y así crea René Magritte en sus pinturas esta representación de sus ideas en donde las cosas no son lo que representan. Bueno, no, ¿verdad? ¿Perdón? Estas son algunas imágenes de algunos artistas que, como ven, están pintando sus sueños. Son imágenes que no tienen una relación con la realidad, no están en la tierra, sino que son ideas presumiblemente surgidas de los sueños de estos maestros. Una de las obras más importantes del surrealismo, la persistencia del tiempo, el Cristo de San Juan, las tentaciones de San Antonio de Dalí, Remedios Varo, una artista española radicada en México, en donde también le interesaba mucho el ocultismo y entonces toma este tema y lo incluye en su obra surrealista, en escenas, como pueden ver, donde los animales y los objetos cobran vida y nos retrata escenas que salen de sus sueños. Laura Carrington, recientemente fallecida, también dentro de este grupo de artistas de los sueños. La gran Frida Kahlo, la incomprendida Frida Kahlo. Frida Kahlo, como bien lo decía Monsiváis, a Frida Kahlo no la debemos de juzgar por su capacidad artística. Frida Kahlo no era una pintora, Frida Kahlo era una artista. Lo que Frida pintó es mucho más importante que cómo lo pintó. Porque muchos piensan que es una artista que está sostenida por la publicidad, por la promoción, porque era esposa de Diego Rivera. No. Frida Kahlo estuvo en el Museo del Louvre antes que ningún otro artista latinoamericano. Frida Kahlo, centímetro por centímetro, es la artista latinoamericana más cara del mundo, la mejor cotizada, la más respetada. Y como les comentaba, es la primera artista latinoamericana. No la primera artista, es el primer artista, o sea, incluye a hombres y mujeres, que estuvo en la colección del Museo del Louvre estando viva. O sea, el prestigio de Frida Kahlo no es por cómo pinta, sino lo que pinta. Nunca antes algún artista había pintado lo que Frida Kahlo pintó y cómo lo pintó. Por eso es la artista mexicana con mayor reconocimiento a nivel internacional.
tenemos a una de sus piezas más importantes. Luego surge otra corriente en México, el estridentismo, en donde ven esta manifestación de formas y de contrastes y de trazos en este movimiento mexicano encabezado por Jean Charlotte, el constructivismo o neoplasticismo de Mondrian, que despeja al arte de todo accesorio y que sintetiza, como ustedes ven, a estas piezas, llevándolas a sus trazos geométricos fundamentales. Esta es una imagen de Broadway, como ven, pues son las luces de los rascacielos en el plano de Nueva York. Así son las composiciones de Mondrian, donde la geometría y el color son fundamentales. Son piezas que se rigen por los cánones de la geometría y el color, aparentemente fáciles de hacer, pero en su análisis tienen una gran complejidad. Luego va a venir una de las últimas corrientes del siglo XX y desde luego es la más cara del mundo hoy día, el expresionismo abstracto, que surge después de la Guerra Mundial y es el primer movimiento genuinamente estadounidense y va a estar encabezado por tres grandes artistas que son Pollock, Franz Klein y Wilhelm de Kooning. Todos ellos valen más de $100 millones. Aquí viene Jackson Pollock con sus obras más importantes, en donde aquí ya lo más importante es que el artista no tiene ni siquiera una idea, sino que el artista ataca la obra en la forma y en el momento de cómo se siente. Y en ese momento vacía en la obra de arte su emoción, sin ninguna limitación. Por eso es abstracto y por eso es expresionismo. Aquí vemos la violencia, el trazo que el artista más cotizado de este movimiento expresa. Aquí está Franz Klein con sus reflexiones negras, ahora azules, trazos aparentemente alocados que el artista en un tiempo muy corto va a realizar. Wilhelm de Kooning, vean estas piezas pues realmente extraordinarias. Una de las 5 mujeres de Kooning, consideradas por los críticos de arte como la Mona Lisa del siglo XX, la Mona Lisa moderna. Y el muralismo mexicano, ¿no? Aquí lo tenemos con los 3 artistas que ya habíamos hablado, Orozco, Rivera y Siqueiros, con la obra narrativa de la reciente Revolución Mexicana. Son los grandes murales. La neofiguración es una de las últimas corrientes que está principalmente encabezada por Francis Bacon, que después de Picasso fue considerado el artista más importante del mundo, y entonces él trata de rescatar el arte figurativo, pero no siguiendo lo realista. Aquí está la figura de Inocencio X, que es una obra de Velázquez, que va a traumar a Bacon y lo va a pintar más de 17 veces. Aquí vemos en la parte derecha al Papa Inocencio X, al Papa Doria Pamphili,
que pinta Velázquez. Cuando lo ve Bacon, queda profundamente impresionado de la capacidad de Velázquez de captar la esencia de su santidad, y entonces él lo empieza a reproducir de la manera que lo percibe, que lo entiende. El arte pop es un arte que va a tomar imágenes de la cultura popular. El principal representante va a ser Andy Warhol. Y ustedes se preguntarán si esto tiene valor artístico. Y como les decía, pues Warhol utilizó la tecnología de punta que había en esa época para representar algo que no se había dicho de una manera que no se había dicho. Pero ¿qué representan las sopas Campbell's? Las sopas Campbell's representan la nueva forma de vida americana. La nueva forma de vida americana, después del descubrimiento de la píldora anticonceptiva, que por primera vez en la historia libera a la mujer. Al liberarse la mujer puede trabajar, y entonces la mujer empieza a trabajar. Pero tiene que cocinar. Y entonces el surgimiento de la comida rápida, de la comida preparada, se convierte en un elemento fundamental en esta nueva cultura que retrata Warhol junto a los personajes más destacados de su época. Este artista, que es uno de los más importantes de Estados Unidos, va a retratar a la gente más importante del mundo. Robert Rauschenberg es otro de los grandes representantes de este movimiento. Jasper Jones, que aún está vivo y está considerado como el artista más prestigioso de Estados Unidos. Y por último, el neoexpresionismo alemán, que ahora está encabezado por George Baselitz. Vean esta sintetización de este artista vivo también, que es el artista más prestigiado de Alemania. Esta es la obra de Baselitz, artista que aún está vivo, como les decía. Le dio por pintar al revés las cosas. Entonces ahora una de sus características es que sus obras van al revés. No es que esté la diapositiva mal, sino que él así quiere que se cuelguen sus obras. Ahí está la obra de este gran artista, vivo aún y uno de los principales exponentes del arte moderno contemporáneo. ¿Hay alguna pregunta que quisieran hacer? Sí, a mí me gustaría... ¿Dónde estoy acá? Sí, se me escucha, ¿verdad? Sí, sí. Y luego pasamos la voz a Rodro. Ok. Muchas gracias, Alex. Hablando, comentaste al principio del surrealismo, y ya ves que aquí en Gilitla, San Luis Potosí, tuvimos, ahí vivió, llegó de Europa, Edward James con el surrealismo. ¿Qué influencia él tuvo aquí en México con este surrealismo, aparte de Carrington y los demás que hacían ahí banda con él? Bueno, ya ven que este castillo que hace en San Luis Potosí, Gilitla, en realidad, pues era una ocurrencia de él, ¿no? Realmente no tiene tanto reconocimiento a nivel internacional, sino que él tomó diferentes ideas, principalmente de Escher, y empezó a construir esta obra, ¿no? en donde quiso, pues, representar sus ideas por su exceso de dinero principalmente. Sí. Perfecto, muchas gracias.
Adelante, Rodro. Más que nada agradecerte por el deleite artístico que nos acabas de dar en tan breve. Mis respetos. Muy enriquecedor, muy ilustrativo. Y en lo particular, el tema de Warhol es como bien señalas, mucha gente en su principio lo tildaba de loco, como fue el caso de Dalí, como fue el caso de Picasso, como muchos otros, pero al final de cuentas, pues hay subastas muy frecuentes de su arte. Y realmente agradecerte porque fue un deleite escucharte y este viaje que nos diste artístico, es de agradecerte. Muchísimas gracias. Al contrario, les agradezco la oportunidad de platicar de esto que es tan apasionante para mí. Qué bueno que puedo compartirlo con ustedes. Oye, Alex, todo el grito de de Moncho, no lo vi en tu relación. Es que no es del siglo XX, él es anterior al siglo XX. Calla. Cursor del expresionismo. Válgame. Jorge tiene una pregunta. Adelante. Vamos a felicitarlo por la extraordinaria conferencia que nos has impartido, pero yo también quisiera tener la duda, la inquietud, ¿qué tanto se ha lucrado con el arte, tanto bueno como malo? Bueno, el arte, obviamente, lucrar, pues se ha lucrado mucho. Hay grandes fraudes. Está demostrado que el arte es la mejor inversión que se puede hacer. Y como tal también, pues ha habido especulación. El presidente de una de las casas de arte más importantes del mundo estuvo preso. O sea, como todo, no hay, pues como en todos los negocios grandes, hay cosas deshonestas. Okay. JB, adelante. Sí, me sumo a la felicitación, maestro, por tu brillante exposición. Muchas gracias. Y quisiera preguntarte, en tu opinión, 3 artistas vivos mexicanos con proyección internacional, además del maestro Orozco. Bueno, vivos, en estos últimos 2 años se murieron los grandes maestros. O sea, en estos últimos 2 años se murió Toledo, se murió José Luis Cuevas, se murió Felgueres, se murió Arévalo y el maestro Aceves Navarro. Estos grandes artistas eran los que más prestigio internacional tenían. Entonces, ahora, ¿quiénes son los vivos que podríamos decir que tienen ahora la hegemonía en el arte mexicano? Después de Toledo, ¿quién es el artista más prestigiado, más serio mexicano, no? Pues ha sido una corona difícil de cargar. La tendría que compartir Sergio Hernández, oaxaqueño, ¿no? Es uno de los artistas más cotizados. Maximino Javier, oaxaqueño también, de los artistas vivos más cotizados del mundo. Y otro de esa talla, después de los titanes que se murieron, pues ya se tendría que compartir con otros que todavía tendrían un camino que recorrer con el prestigio internacional. Y parece, Muchas gracias. Parece un camino ya más salpicado con todas las herramientas mercadológicas, ¿no? Aunque Sí, pues, claro. que todos han tenido uso de eso, pero ahora el tema virtual y el tema, pues, del marketing como se da, pues también debe tener su gran influencia, ¿no es cierto? Sí, muchísima, ¿no? Gabriel Orozco es uno de los mexicanos más caros.
polémico, conceptual, con un gran reconocimiento internacional por el grupo de conceptualistas. Uno de los retos más altos también de un artista vivo. Ya. ¿Qué opinas de Carlos Mérida? Bueno, Carlos Mérida no era mexicano, era guatemalteco, un gran artista ya desaparecido y un gran maestro. El legado que dejó en México es enorme y por supuesto que es uno de los grandes maestros del arte moderno. Muchísimas gracias. ¿Y tiene que ver algo la geografía o la política para que se concentre en un lugar específico el talento, como es el caso de Oaxaca, donde tienen grandes representantes Exponentes. del arte y de la política, ¿no? Si ustedes se fijan, pues grandes personajes como Porfirio Díaz o como Benito Juárez y artistas como los que has mencionado, que se concentran en un lugar tan aparentemente pues tan pobre, tan desolado, tan lejano, pero tan rico en naturaleza y en arte. ¿Tiene algo que ver o será coincidencia, Alejandro, en tu opinión? Yo creo que sí tiene que ver. La mayor parte de los grandes artistas mexicanos provienen de Oaxaca y de Jalisco. O sea, esta zona, el occidente, si incluimos al occidente y a Oaxaca, encontramos que alrededor del 60% de los artistas más prestigiados que ha dado México vienen de esta región, de estas dos regiones. ¿Y a qué lo atribuyes? Como diría una política aquí local de Aguascalientes, a los elotes o a el clima? La verdad, Jalisco y Oaxaca son semilleros de artistas. Hay cantidad de buenos artistas. Cantidad, o sea, hay cantidades. Te vas a Oaxaca y ves obras maravillosas de artistas que todavía no se han encumbrado tanto a nivel nacional o internacional, pero que su obra tiene una calidad genial. Y aquí en Guadalajara, bueno, estamos llenos. ¿Tiene que ver algo la geografía o es coincidencia? ¿O son las políticas? La verdad no sé, pero en porcentaje. Te podría hablar, por ejemplo, de Nueva York, en donde está la capital del arte del mundo, pero ahí emigran. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, París deja de ser la capital del arte porque todos los grandes cerebros y los grandes artistas se van a Nueva York. Allá llega de Kooning, ahí llega Dalí, y luego se va Tamayo, y se va Orozco, se va Siqueiros. O sea, todos están ahí en Nueva York. Y luego además, pues los grandes capitales americanos crean el Museo de Arte Moderno, que es la catedral del arte moderno, y los grandes capitales también patrocinan el Museo Metropolitano de Nueva York y compran todo lo que pueden, ¿no?, de Europa y se lo llevan a Estados Unidos. Entonces, pues ahí con la colección Frick y el museo y el Guggenheim y el Museo de Arte Moderno, pues hacen ahí la capital del arte del mundo hasta la fecha. Muy bien, adelante, JB. Perdón, la última. Santiago Carbonell sin duda es un exponente importante, entiendo que es queretano, hoy en día es el pintor oficial de los pinos, de los rostros de los presidentes. Ahora que hablas del 60-40, si el occidente sumando Oaxaca con Jalisco fuera el 60, tal vez Santiago Carbonell pudiera ser el más representativo del siguiente 40. ¿Cuál es tu opinión? Sí, sí es, así es. Es un artista de un gran reconocimiento y un artista muy virtuoso, además. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Pues, no sé si quisiera, presidente, adelante, Quique. Luego, sí, gracias. Alex, a mí, siempre me dio la idea de poder recabar fondos para nuestro club, a lo mejor con la subasta de alguna pintura, algún cuadro, algo, y ver si eso se pudiera ahí redondear esa idea y nos pudieras ayudar, man.
porque este año ha sido muy difícil para recabar fondos. Fíjense que nuestra empresa, mi Artejal, tiene alrededor de 30 años de hacer subastas de arte. Y la mayoría de estas subastas de arte las hemos enfocado a apoyar a causas benéficas. Actualmente estamos haciendo la subasta para el Teletón. Hemos hecho para la Cruz Roja, para el DIF de varios estados, para el de Jalisco varias veces, Guadalajara, Zapopan. Y claro, o sea, con todo gusto tenemos mucha experiencia en el manejo del arte. Incluso hay un grupo nutrido de artistas que colaboran con mucho gusto en estas causas. ¿Por qué? Pues porque es un proyecto ganar-ganar. O sea, el artista tiene la oportunidad de darse a conocer en nuevos mercados y pues también las causas tienen la oportunidad de poder conseguir recursos de una manera muy bella, en donde se reúnen dos aspectos fundamentales en la parte sensible del ser humano, que es la filantropía y el arte, ¿no? Como dos partes fundamentales de esta área sensible. Muy bien. Excelente, muchas gracias. Pues Adelante. ya platicaremos más adelante con Ricardo, que sea el puente para ver qué se pudiera hacer en este aspecto. Claro. Muchas gracias. Estamos abiertos a hacer una subasta virtual, presencial, o hacer una exposición. Híbrida, inclusive. ¿Perdón? Estuve en su restaurante, como les comentaba, presidente. Los que no estaban al inicio, Alejandro fue mi anfitrión ayer en Guadalajara, que tiene un restaurante, galería, escuela, en fin, todo su concepto. Perdón, ¿en dónde? En Guadalajara. Ah, ok. En Guadalajara. Y entonces, pues ya ahí al calor de los tequilas, tiene él un artista que está promoviendo ahora, que la verdad es espectacular, Juan de la Cruz, pero espectacular. Quien, bueno, no creo que hayan visto la presentación de ayer, ¿verdad? Porque no ubico, pero estábamos atrás de dos piezas de este señor impresionantes, así preciosas, y hace autorretrato, ¿no, Alex? Así es. Le digo, vamos a ver si convencemos a Juan y logramos dar como premio, uno de los premios, una de las pinturas de este señor en el torneo de golf, presidente. Perfecto, muy buena sugerencia. Sí, hay Gracias. posibilidades de hacer ¿Cómo algo. se llama el restaurante que tienes ahí, Alex, en Guadalajara? Nuestro restaurante se llama Cafetal 97. Está en la Colonia Americana, en la zona de Chapultepec. Y ustedes pueden conocer la obra de Juan de la Cruz, ya sea en su página de Facebook como Juan de la Cruz o en su sitio web, que es juandelacruz.co, no com, sino co.uk. Esto es porque su página está en Gran Bretaña. Es un artista que ha tenido mucho éxito en su comercialización en Europa. Si no fuera por el COVID, ahorita estaría viviendo en París ya Juan de la Cruz. Juan de la Cruz es un artista, chequen su página para que vean la obra. Ha sido descrito por muchos críticos de arte, artistas y coleccionistas como el nuevo Orozco mexicano. juandelacruz.co.uk. Así es. Adelante, Juventino. Muchas gracias. Y con gusto lo podemos llevar a Aguascalientes o a alguna de sus obras también. Excelente, gracias. Gracias, señor director del programa, un honor, ¿eh? Y más honor para mí ser el padrino de todo eso. Bueno, Alex, muchas gracias, muchas felicidades. En el club estamos de repente ávidos de cultura, ¿no? No todo es tener multimillonarios en el club y socios, ¿no? No, eso no es todo. Es padrísimo este tema.
como sabes y hemos platicado, alguna vez platicamos en casa de Ricardo, yo tengo una amiga que se llama Gaby Arévalo, una amiga de hace 45 años, hija del maestro Arévalo. De hecho, alguna vez vi en casa de Gaby algunas pinturas que hay en casa de Ricardo. No sé si las de casa de Ricardo sean originales o sean, no sé qué sean, pero si son originales. Yo lo veía y era un señor súper agradable, siempre traía una boina porque tenía el pelo muy largo, creo. Yo no lo puedo constatar, pero siempre traía una cachuchita, pero se veía que traía el pelo largo, ¿no? Muy agradable, muy serio, ¿no? Pero yo había platicado contigo alguna vez también y decías que, pues, que era un gran artista. No sé que las pinturas pueden valer dependiendo de la calidad de la pintura o de muchos factores. Pero una pintura del maestro Arévalo actualmente, promedio, ¿en cuánto se puede cotizar? Gaby es pintora, como sabes, estuvo en París, estuvo en muchas partes de Europa, pinta, hace muchas cosas. Yo tengo contacto en un WhatsApp con ella y mis amigos de hace 50 años en México, 45 años. Pero ¿cuánto puede costar una obra? Tú dices, el arte es la mejor inversión que hay. Pero habemos unos que pues, estamos muy limitados en el término artístico, en los términos de saber, ¿no? ¿Qué vas a comprar? ¿Cómo lo vas a comprar? Y aparte no tienes la capacidad para valorar una cuestión de este tipo, ¿no? Entonces, una obra del maestro Arévalo, en términos normales, en promedio, ¿cuánto puede costar en el mercado? No sé si en el mercado nacional o en el mercado mundial. No sé en qué niveles esté cotizando el maestro Arévalo, pero ¿cuánto puede costar una obra de él? Mira, cuando estaba vivo, él murió exactamente hace un año. Sí, yo sé. Él acaba de morir prácticamente, ¿no? Entonces, una pieza de gran formato. ¿Qué es gran formato? Un gran formato es una pieza que es más grande de 1.60. Ok. Es una pieza de gran formato de Arévalo. En aquella época se vendió en más de $50,000. Ok. Más de $1 millón de pesos. Ok. Entonces el rango, ¿no? Aquí mira, por ejemplo, atrás de mí, estas piezas que ves son Arévalos. Ok. Arévalo era muy amigo mío. Ok. Entonces, las dos esculturas que ves, estas, la pata que está acá y esta también, Sí. son Arévalos. Él y yo hicimos muchas exposiciones y cosas juntas. Yo tengo 2 Arévalos que tú me vendiste aquí en mi casa. Sí, Yo los he visto, Richie, porque yo ya los había visto, pero por eso te digo que no sé si son originales o no. Si son originales, Dios mío, pues cuídate porque te van a secuestrar. Él fue muy amigo mío. Tuvimos muchos proyectos juntos, hicimos varias ediciones juntos. Y Arévalo era un viejito maravilloso, muy simpático, muy dicharachero. Pero además de eso, era de los artistas que mencioné, era el único cuya obra estaba en la colección permanente del Museo Metropolitano de Nueva York, que vamos a decir que es uno de los 5 mejores museos o más importantes museos del mundo. De estos artistas no hay ninguna obra en la colección permanente del Met de Nueva York más que de Arévalo. Muy bien, pues muy bien. O sea, promedio puede costar una obra de gran formato, promedio $50,000. Hoy día sí es un precio de mercado razonable. Ok, gracias. Alex, pues un verdadero placer, de verdad. Yo que te tengo tan cercano de toda la vida, escucharte con estos temas, me uno al comentario, pues es gratificante, es deleitante y debo decirlo también adictivo, ¿no? Es un tema que, como dice Cometino, no estamos en lo general acostumbrados a ver, ¿no? A lo mejor nos metemos más a las leyes o al deporte o a cualquiera de nuestras aficiones o profesiones y voltear al arte y como pasa cuando estás enfrente de un conocimiento nuevo,
siempre te da el apetito de seguir aprendiendo más y de seguir conociendo más de esto. Así es de que te agradezco tu presentación y quisiera entregarte pues virtualmente, ¿verdad? Porque ahora ya no hay de otra manera, a reserva de hacerlo desde luego personalmente en su momento, debidamente y con todo el protocolo que implica nuestro Club Rotario. El siguiente reconocimiento, Alejandro. Dice Gracias. Campestre Aguascalientes, otorga el presente reconocimiento al arquitecto Alejandro Rodríguez González en virtud de su exposición con el tema El arte en el siglo XX, que ha tenido a bien desarrollar en nuestra sesión ordinaria el 15 de enero del 2021 en Aguascalientes. Lo firma nuestro presidente, Francisco Javier Mendoza López, y el de la voz, director del programa, Jorge Ricardo Rodríguez González. Alex, pues felicidades, les pido un aplauso a mis compañeros. Muchísimas gracias. Muy agradecido con ustedes. Eres novio de mi cuñada. Alex, nos queda siguiendo antes de dar por terminada la sesión, agradecerte a ti y a Richie por esta maravillosa idea de este tema. Y quisiera preguntarle a Ricardo de Marcos si quiere hacer algún comentario, algún mensaje en especial a nuestro club, Ricardo. En primer lugar, felicitar a Alejandro Rodríguez por la exposición. Me invitó mi amigo Salvador Medina a este evento y pues el título se me hizo que iba a estar muy bueno, pero estuvo más que bueno. Muchas felicidades, aprendí muchas cosas en la junta, a mí no me gusta mucho el arte moderno, me gusta más las obras de Diego Rivera y de la esposa de Diego Rivera, Frida Kahlo. Sí, y pues también hemos visto algunas de Leonardo da Vinci, y pues bueno, sí, siento algunas veces que cuando veo alguna obra de arte, pues me emociona por dentro, cuando me gusta, no todas nos emocionan y nos hacen vibrar. Y pues el Club Campestre Aguascalientes siempre ha sido muy buen club. Lo felicito, pues ahí saludaba a Enrique Osuna, que lo vi hace 2 años, y a todos, muchos saludos. Y pues siempre ha sido un bonito club, el Campestre Aguascalientes. Los clubes de Aguascalientes tienen muy buena organización aquí en el distrito. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, me gustaría ponernos de pie y siendo las 16 horas, 4 de la tarde con 52 minutos, será por clausurada y cierre de sesión el día 15 de enero del 2021. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo. Gracias. Al margen comento que, como se dieron cuenta, estamos grabando la sesión. Entonces, en un momento más les paso la liga a través del chat. Y Ricardo Marcos, si te parece, a través de Chava, te la hago llegar. Para que esto suceda, es necesario que cierre la sesión para que se empiece la grabación y demás. Entonces, lo que les pido es una de dos. Para la mesa redonda, Quique, no sé si generes una nueva liga. Claro. Y entonces yo pueda cerrar esta y se reembobina, o no sé cómo se le llame técnicamente, pues se hace la grabación. Luego la subo yo a YouTube para que sea poderla pasar ahí por el WhatsApp, y en un ratito más la tendrán en sus celulares. Oye, una pregunta nada más. Ricardo, obviamente son hermanos tuyos, Alejandro, por lo que estoy viendo, ¿no? Sí. Pero el restaurante está en la Avenida Montenegro, allí en Guadalajara. No, está en José Guadalupe 1, 1797. Y en Montenegro es el domicilio de Juan de la Cruz. Así es. Entonces en Guadalupe es 1. Okay.
Muy bien. Vale la pena, el concepto de comida es muy rico. Es una comida de pueblo. Ojalá, Richie, nos pudieran compartir la ubicación del restaurante, porque quienes viajamos seguido a Guadalajara, será un deleite poder asistir. ¿A dónde, Rodro? Al restaurante del hermano de Richie. No, me refiero a qué ciudad. Guadalajara. Ay, perdón. La capital del mundo. Tenemos varios zapatillos, Alex, Yo lo sé. Ricardo, JB, bueno. Y se te olvida el darling. El darling. Oye, un concepto de comida de puesto es lo que tiene, ¿ves? Es como ir JB con las corajudas a tomarte un bistec o una cola de res, o irte a Santa Tere a tomar un menudo, ese tipo de comida de puesto, de mercado, pero en un restaurante lleno de obras de arte y sentado en un equipal con un buen tequila. En la colonia americana está en verdad padre. Tiene desayunos así, chilaquilitos, como si estuviese en un puestito en un mercado, con ese sabor, vaya. Estás de la avenida Chapultepec. A ver si nuestro macero Richo, que está organizando una ida a hacer un recorrido por las cantinas de la Ciudad de México. ¿Quién? Richo. Anda. A ver si ahora podemos hacer un recorrido por Guadalajara. Digo, el recorrido de la Ciudad de México no se ha hecho, pero apenas tiene 5 años, ¿no? Pero esperemos que Guadalajara esté más cerquita, entonces, bueno, como sea. Aparte, mi familia es allá, mi mamá vive allá y todo. Aparte, mi darling es del meritito, la que paque, entonces, bueno, pues. Don Eduardo Barba, el famosísimo Pichu. Bueno, no sé si sea de Guadalajara, o sea, pero es tapatío. Sí, claro que sí. Es jalisciense, a lo mejor es de la Capilla de Guadalupe, o cuando menos ahí está el negocio. De la mera capilla de Guadalupe, abogado. Oye, voy a entonces la sesión para efectos que les comenté para grabarla ya. Quique, tú ya generaste la liga, la pones en el chat para que se siga entonces la mesa redonda por ahí. Va para allá. Venga, muchas gracias a todos, un abrazo. Hasta luego. Felicidades, ahijado. Felicidades. Gracias, hasta luego. Ahijado, hay que presumirlo. Iba a decir, ese es mi ahijado y mi cuñado, pero la verdad es que no quiero que Alex sepa de lo nuestro, mi Richie. Dale pues. Hasta luego, felicidades. Felicidades, Richie. Gracias. Adiós.